Buenas noches. A continuación voy a hacer la sustentación del parcial final de programación 2 de la noche, en el cual se nos pedía realizar una aplicación para gestionar las afiliaciones. Entonces, pues tenemos dos tipos de asociados, uno que es empresa y otro que es persona natural. Debemos ofrecer el servicio de buscar asociados a través del nombre y registrar la afiliación. Eh, entonces, para registrar la afiliación, debe recibir la afiliación, lo que eso es un error, y un asociado. Eh, También tenemos que, que garantizar que el nombre sea de algún socio, de un asociado válido, y se va a validar que no exista una validación para el nuevo asociado. Entonces aquí vamos a ver primero que todo la aplicación funcionando, en la cual pues ya hay un asociado ingresado para poder crear una afiliación en caso de ser necesario, pero igual deje la opción de crear un asociado. Aquí vemos que tengo las dos opciones. Podemos ponerle el nombre, el apellido y los datos. Eh, este, Según el tipo, vemos que se bloquea para impedir que se ingresen datos que no necesitamos. Y aquí ya vemos cuando se crea. Aquí vamos a tener la lista de asociados. Aquí en la afiliación vamos a ingresar un nombre que no exista. Bueno, vamos a dejarlo sin referido y vemos que nos pide el referido y pues que el nombre es incorrecto porque no lo encuentra. Si ponemos Andrés, que fue el que acabé de crear, ahí nos crea la afiliación. Y si volvemos a usar el mismo nombre, nos dice que ya tiene una afiliación porque la acabamos de crear. Entonces ahora voy a explicar un poco de los métodos. Comenzamos con el main y de aquí pues tenemos aquí donde ingrese el primer asociado. Tenemos aquí la declaración de unos lists que son de una clase especial de JavaFX. Tenemos estas que son propias de JavaFX para iniciar las interfaces y pasamos ya a los modelos. En el modelo encontramos primero afiliación, que pues tiene estos parámetros. Tiene el referido, el asociado, la hora y el código. Mm, Cabe resaltar que aunque esta hora de creación se ingresa automáticamente en el método que ya veremos más adelante. Aquí tenemos el asociado, el cual es la clase padre de empresa y de persona natural. Y estos son los atributos que les hereda. Además de este método, que es getTypo, que nos permite, en caso de mandarle un asociado, sí, de llamar el método nos permite saber el tipo de que es, entonces si es persona natural o empresa. En cooperativa es como la clase que abarca todas las demás. Entonces aquí declaramos, vemos que como atributos tiene su nombre, una lista de asociados y una lista de afiliaciones. Aquí creamos el constructor, eh, creamos los métodos para retornar los parámetros y este método en especial para devolverlo solo los nombres con el fin de ponerlo en el desplegable que ya vimos anteriormente. Entonces, este toma el listado de asociados y lo va iterando uno por uno hasta que termine y cada resultado le saca el nombre y lo guarda en esta variable
que es nombre asociados, que también es un listado, y este es el que retorna finalmente. Este es el que usamos para la interfaz. Este método retorna un asociado y pues se usa para encontrar una coincidencia con del nombre que ingresa el usuario eh, con alguno de la lista de asociados. Entonces aquí vemos que es un for que va desde 0 hasta el tamaño del listado. Y aquí tenemos que usar estas propiedades porque recordamos que el listado tiene algo que es string property. Entonces necesitamos sacar el nombre y sacar el valor, o si no, no nos va a funcionar adecuadamente. Y aquí lo usamos el equals para ver si hay una coincidencia. Finalmente, si existe, mandamos el, el asociado de esa posición y eso es lo que retornamos. Aquí tenemos otro método, un booleano que nos muestra si hay un match, pero ese es entre el nombre que ingresamos y alguna afiliación. Entonces aquí lo mismo, es muy similar al anterior, la única diferencia es que necesitamos coger el asociado y buscar el nombre y el valor. Ahora tenemos el método que nos permite aumentar el atributo de la cantidad de recomendados, que era pues una de las condiciones que nos daba el ejercicio. Y para esto lo que hacemos es eh, declaramos una variable donde vamos a tomar eh, un elemento dado su índice del arreglo de asociados. Ya usamos el de getTypo para ver qué tipo es el elemento y aquí usamos este método, el de getCantidad y setCantidad, para aumentarla. Aquí esta parte es casteando el tipo, ya que debemos recordar que estos son hijos de la clase padre asociados, entonces necesitamos tenerlo así por separado porque no podemos usar el set directamente en la clase padre. Ahora tenemos aquí este método que registra una nueva afiliación. Entonces, para la afiliación necesitamos recibir el asociado y el nombre del referido. Además, necesitamos un entero, un índice, que es el que vamos a usar en esta parte para aumentar la cantidad de recomendados. Este índice no los da el desplegable porque pues la ventaja de tenerlo ahí es que él se va actualizando automáticamente cada vez que agregamos un asociado y se agrega en orden. Por lo tanto, la posición en el desplegable corresponde a la posición en el listado y yo aprovecho eso para poderlo enviar. Aquí declaramos una variable de fecha y tiempo, fecha y hora. Aquí genero un número aleatorio para el código. Aquí es un número arbitrario, puede ser cualquiera. Y finalmente creamos el nuevo afiliado enviando los parámetros que aquí establecimos. Aumentamos la cantidad de recomendados, que es el método que acabo de explicar. Y finalmente añadimos el afiliado, la afiliación al listado. Como último método de la clase cooperativa tenemos el método que registra un nuevo asociado. Este método recibe el nombre, el apellido, la razón social, la dirección, el ID. El ID puede ser tanto la cédula o el NIT, el teléfono y el tipo. Esto nos permite aquí pues crear si es una persona natural o una empresa. Este tipo lo sacamos también del otro desplegable. Entonces dependiendo del que se seleccione, pues aquí creamos una persona natural o una empresa y, y aquí ponemos la cantidad de recomendados en cero porque pues es un usuario no. Mm, Aquí cosas a verificar, de pronto no, no en esta parte no.
Sí, aquí inicia en cero porque pues, es un asociado nuevo, no es recomendado a nadie todavía. Y finalmente lo añadimos a la lista. En la clase empresa vemos que aquí pues, se heredan, ella hereda esos atributos de asociado al igual que persona natural. Y finalmente el resto de métodos los encontramos aquí en el controlador de la vista. El controlador principal pues inicia con la declaración de cada uno de los elementos de la vista. Inicializamos la vista y esta parte es importante ya que aquí inicializamos el combo box y también le damos sus valores y también inicializamos la tabla que vimos a la izquierda. Aquí le añadimos el estado y aquí eh, añadimos los elementos al otro combo box que era el que teníamos para los referidos o sí, para los que recomendaron. Aquí esta es, aquí se inicializa la clase principal, la vista principal. Tenemos aquí el combo box de los referidos, donde lo vamos actualizando cada vez que se inicia. Entonces eliminamos todos sus elementos, los añadimos otra de la lista y aquí lo mismo hacemos con la tabla. Añadimos los datos a la tabla, la actualizamos y actualizamos el combo box. Estos dos métodos están aquí abajito. También tenemos aquí este método para el manejo de campos. Tenemos el de actualizar la tabla y actualizar los combo box. Estos son importantes para la operación de añadirlo porque el hecho de actualizar este nos permite que siempre se escoja un nombre correcto. Entonces, porque pues solo son de asociados, entonces siempre se va a elegir un nombre correcto de un asociado que exista. Este es muy importante. Y pues la tabla para que se pueda ver, pueda ver un seguimiento visual. Aquí vemos unas validaciones de los campos donde tomamos el texto y verificamos que no sea nulo y que sea mayor a cero. Y en caso de no, pues emitimos una alerta para cada uno de los casos. Un método para limpiar los campos una vez que se agrega. Y finalmente llegamos a los dos más importantes, que es el de crear asociado. En este, pues aquí esperamos, validamos que todos los campos hayan sido llenados correctamente. Están aquí todos los atributos. Verificamos que no existe otro asociado con el mismo nombre. Este método lo sacamos de la cooperativa. También tenemos aquí el que, pues sí, en caso de que no exista con el mismo nombre, entonces lo creamos, actualizamos la tabla, limpiamos los inputs, actualizamos el combo box y ya. En caso contrario, emitimos una alerta diciendo que el usuario ya existe. Ahora también tenemos el método que se ejecuta cuando le damos en crear afiliado, una afiliación. Entonces aquí declaramos las variables, la fecha que vamos a enviar con hora, aquí la formateamos, validamos que tanto el nombre del asociado como el referido hayan sido diligenciados, o si no, pues emitimos una alerta. En caso contrario, ya podemos ver si el asociado es correcto o si el asociado ya está en una afiliación. Aquí cumplimos pues con las condiciones que nos da el parcial y aquí ya comparamos, ya validamos esta variable. Si en caso de que, de que sea correcto, si no es correcto, emitimos esta alerta. En caso de que sea correcto, creamos pues la afiliación. También aquí validamos si existe una afiliación, entonces tenemos aquí el error de el nombre del asociado es incorrecto o el asociado ya tiene una afiliación. Para cada uno pues tenemos su alerta personalizada y eso sería todo.